Vivía en las afueras de la Ciudad de México, en un pequeño poblado con pocos habitantes, cubierto en los alrededores, mayormente por montañas y árboles muy altos. En ese entonces tendría aproximadamente 23 años de edad. Y bueno, por falta de recursos económicos, solo pude terminar la secundaria. Después de concluirla, me dediqué a trabajar para ayudar a mis padres con los gastos. Aunque ellos no estaban de acuerdo, me sentía útil ayudándolos. Fue a mis 20 años que comencé a dedicarme a realizar mandados en un carro pequeño. Trabajaba de 9 de la mañana a 5 de la tarde, por lo que el horario era accesible para realizar otras actividades. Así pasó el tiempo, y un día el dueño del local me llamó pidiéndome que le hiciera favor de entregar una mercancía, ya que él tenía que arreglar otro asunto y no podía hacerlo. Dicho encargo era de extrema importancia, por lo que, aun siendo las 10 de la noche, debía hacerlo al no haber alguien más. Mentiría si digo que no me molestó el hecho de tener que salir a esa hora, y más teniendo en cuenta que ya no era mi hora de trabajar. Pero el encargo era importante, y el jefe pagaría extra por hacerlo. Sin más, tomé mis cosas y tan pronto como estuve listo partí a mi destino, el cual quedaba más o menos a 1 hora de camino. Ya era bastante entrada la noche, por lo que apenas podía ver algo con la iluminación de la unidad. Aún así, el camino de ida transcurrió con normalidad. Llegué a mi destino sin problema y entregué la mercancía en cuestión. Registré mi salida y cuando estaba por subirme a la unidad, la señora que me había recibido se acercó y me dijo que tuviera mucho cuidado con el regreso. Es un camino peligroso y más de un cristiano se ha llevado un susto, mencionó. También dijo que tuviera especial cuidado cuando estuviera cerca del río, pero la verdad es que tomé la advertencia como algo normal y agradecí a la señora antes de irme. Manejaba de regreso, cuidando no quedarme dormido, aunque el camino no fuera largo. Al pasar cerca del río que había mencionado la señora, la unidad comenzó a fallar. El motor comenzó a vibrar mientras reducía la velocidad, para finalmente terminar apagándose. Intenté encenderlo, pero cada esfuerzo era inútil. Así que, entrando en desesperación, me bajé de la camioneta para empujarla hacia la orilla, con el río a unos 8 o 9 metros de mí. Esperé por unos minutos a que pasara algún vehículo, pero además de oscura, la carretera estaba completamente vacía. Es un camino poco transitado, y por la hora no era de extrañarse que no pasara nadie. Seguí esperando cuando a lo lejos escuché un grito. Este se prolongó lo suficiente, dejándome ver de dónde provenía, justo del otro lado del río. Con la poca luz que había, gracias a la luna, pude ver que se trataba de una mujer de mediana estatura. Tenía vestido negro y emitía un grito lastimoso. Le grité preguntándole si necesitaba ayuda, pero ella solo seguía emitiendo su lamento, mientras movía sus manos como haciendo señas para que fuera donde estaba. De hecho, me pasó por la mente ir a ayudarla, aunque la desconfianza por dejar solo el auto me detuvo. Aún así, ella podría estar en problemas, y sin nadie más alrededor, quién sabe cuánto tiempo podría llevar ahí, pensé. Con eso en mente me encaminé hacia esa mujer mientras le decía que no se preocupara, que iba en camino. ¿Por qué estás tan tarde en medio de la nada?, pregunté. Ella, con un tono de voz bajo pero amable, mencionó que había tenido una discusión con sus padres y que le gustaba ir al río para estar sola. Mientras me acercaba, noté que aquella mujer tenía su mirada fija en el río y en ningún momento volteó a verme, ni siquiera cuando respondió. La verdad es que mientras más cerca estaba, más cosas extrañas notaba de esa mujer. Hasta que en cierto punto, cuando estuve lo suficiente cerca, comenzó a reírse de una manera aterradora haciendo que me congelara. En ese momento sentí un miedo como nunca, mientras veía cómo esa mujer volteaba lentamente en mi dirección. Me faltan palabras para describir lo aterradora que era esa cosa. Estaba lejos de ser una mujer. Solo su silueta era la de una, pues no tenía ojos. Solo dos grandes cuencas oscuras y una sonrisa de oreja a oreja. Caí al suelo entre gritos, intentando arrastrarme hacia la camioneta, pero ella comenzó a acercarse a mí sin siquiera mover los pies. No quise voltear a ellos, pero definitivamente esa cosa estaba flotando. Cada vez estaba más cerca y entre risas decía que me ahogaría en el río. Al escuchar eso, tomé fuerzas para ponerme de pie y corrí hasta llegar a mi vehículo. Acto seguido traté de encenderlo mientras la mujer se acercaba cada segundo, gritándome que fuera con ella. Entre lágrimas y lamentos, el auto finalmente encendió,
aprovechando esa oportunidad para pisar el acelerador a fondo y salir a toda prisa. El camino no fue mejor. Pasé cada kilómetro pidiendo que esa mujer no estuviera siguiéndome. Miré el retrovisor varias veces, pero oscuridad total era lo único que podía ver. Apenas llegué al pueblo, dejé la camioneta en el negocio y me fui directo a mi casa. Apenas pude conciliar el sueño. Por la mañana, un poco más calmado, le conté lo sucedido a mis padres. Y ellos, con una expresión seria, me dijeron que me creían, pues tiempo atrás habían pasado por algo así, pero que solo habían visto a la mujer de lejos. Una semana después, fui con mi madre a la misma localidad pasando por aquel camino, solo que esta vez de día. ¿Quieres detenerte en el río?, mencionó mi madre. Aún recuerdo la cara de espanto que puse, pero aguantándome le dije que no había problema. Bajamos y nos dirigimos al punto donde había tenido esa horrible experiencia. Al estar cerca y de día, me di cuenta de que había una cruz bastante vieja, con el nombre de una mujer. Sentí ganas de vomitar al ver eso. No pude evitar pensar en lo que hubiera pasado si esa mujer lograra poner sus manos en mí. Desde ese día decidí no pasar por ese camino de noche, y si por alguna razón llego a hacerlo, siempre será acompañado.